quizá comenzó con, de cierta manera, un capricho. Quería evitar una confrontación con ella. Tomé la decisión de quedarme. Se lo planteé, lo tomó de forma negativa. Bienvenidos a este podcast, a nuestro podcast de Lo que nadie habla. Soy la psicóloga Luisana Rey y bueno, bienvenidos a este espacio donde vas a poder pertenecer a un lugar donde se hablan de cosas que a todos nos pasan pero pocos la comunicamos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema súper interesante y es las relaciones a distancia. Recuerda que esta producción se llevó a cabo gracias a Visual Productora, grupos de psicólogos Creative Self y It Global PC. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, Gisvier. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, quiero hablar contigo, quiero conocerte un poquito más, también para que el público te conozca. Háblame sobre ti, háblame un poco sobre a qué te dedicas, qué te llamó la atención de venir a este espacio el día de hoy. Bueno, mira, como ya me presenté, mi nombre es Gisvier, tengo 28 años, soy abogado. Me especializo mayormente en lo que es el área civil, mercantil y penal. De mis gustos te puedo hablar de que me gustan mucho los animales y lo que son los ambientes naturales. ¿Qué me interesó hablar del tema? En realidad lo que me interesó hablar del tema fue, como tal, el objetivo, lo que quieres plantear acá. ¿Qué pasa? Todos, en cierto momento, bueno, lo podemos poner que ha sido mucho más fuerte desde la pandemia en adelante, de que muchas personas comenzaron a emigrar y muchas relaciones comenzaron a... Sobre todo en Venezuela, ¿no? Exactamente. Muchas relaciones comenzaron a posiblemente ser más fuertes, o de cierta manera distanciarse más con esto. Y me interesó también que tenga un poquito de experiencia con respecto a esto, porque ya son dos relaciones en conjunto que son seguidas, en la cual me pasa lo mismo. O sea, como cierto patrón que tú vienes siguiendo se ha venido manifestando. Exactamente. Se me ha venido manifestando una tras otra y bueno, aquí estamos. Ok. Bueno, Gisbert, creo que estamos hablando de algo que es sumamente importante, que vamos a decir jocoso, que tus amigos, o sea, me comentaste que tus amigos se decían como... Sí, mis amigos me tienen una bromita en particular que me dicen a gente de viaje. ¿Por qué motivo? Cada persona que está conmigo por más de un año tiende a salir del país. Pasaporte, ¿no? Sí, prácticamente sí. Sin embargo, porque la primera se fue sin pasaporte. No voy a decir a qué país para no entrar en dilema, y la segunda se fue hacia el norte. Okay. Y bueno, aquí estamos ahora. Bien, bueno, fíjate que el tema de las relaciones a distancia es algo que quiero tocar porque, bueno, efectivamente aquí en Venezuela ocurre muchísimo. Y es que muchas veces las personas migran por buscar mejores oportunidades, ya sea laborales, personales, porque familiares están fuera. Y esto pasa mucho. Iniciamos la relación estando aquí en Venezuela y luego la persona decide tomar la decisión de irse. Entonces, vamos a hablar de tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles han sido tus experiencias en relaciones a distancia y qué motivos te llevaron a sostenerlas, mantenerlas o a iniciarlos de esa forma? Ok, bueno, ¿qué me llevó de cierta manera a mantener o seguir estas relaciones así como tal? Bueno, la primera relación, que fue durante mi época en la universidad, quizá comenzó con, de cierta manera, un capricho. O bueno, no lo diría capricho, porque en realidad sí tenía muchos sentimientos hacia esa persona. Bueno, resulta que se tomó la decisión de que ella se fuera del país por una cuestión familiar más que todo, y yo supuestamente, llamo supuesto por el hecho de que yo me iba a ir posteriormente culminando un semestre. Bueno, no, yo tomé la decisión para evitar la frustración de no culminar la universidad en ese momento, tomé la decisión de quedarme. Se lo planteé, lo tomó de forma negativa. De igual manera, Te lo había comentado, una vez se enteró cuánto tiempo tenía. Se enteró en el momento en que supo que yo me inscribí nuevamente. Cuando vio el listado de inscribiendo, obviamente vio mi nombre allí y se dio cuenta que yo me iba a quedar ya otro semestre más, un tiempo más determinado. Yo le comenté a ella, ya comenzamos una conversación que comenzó con una discusión como tal, luego la llevamos a una conversación más pacífica y hablamos un poco más por qué motivo yo quería quedarme. Yo eso lo explico de cierta manera, entiendes. Pero ¿qué pasa? Por supuesto, que es el mismo problema que vamos a plantear en la siguiente situación, la comunicación. La comunicación era un poco menos acorde, yo estaba ocupado con el trabajo, estaba ocupado con la universidad, ella también comenzó a ocuparse. Bueno, porque fíjate que incluso, bueno, hablando un poco antes de que eso ocurriera, me comentas que ella se enteró por el tema de la lista. Sí, de verdad. Pero no hubo como una comunicación directa en la que, mira, me voy a quedar un poco más. No, ahí fue un poquito egoísta de mi parte, de cierta manera, hacerlo, por el hecho de que quizás yo no quería sentirme frustrado y me guardé ese concepto de que me iba a volver a inscribir. De cierta manera no quería hacerle daño o quería evitar una confrontación con ella. Bueno, hasta cierto punto el tema del egoísmo más bien sería, bueno, pensar en lo que tú querías. Sí, porque no necesariamente la etiqueta es egoísta. Sí. Estabas sobreponiendo en ese momento lo que tú también necesitabas. Quizá no hallaban las herramientas o los recursos de cómo decírselo al momento. Exacto. Pero estabas pensando más bien, bueno,
quiero realmente quedarme, no quiero vivir este proceso en el que tengo que dejar mi carrera, pero no sé cómo decírselo. Sí, exactamente. Yo creo que mayormente fue eso, tal cual tienes razón en lo que estás diciendo. En realidad mi miedo o frustración era no acabarla, culminarla, irme afuera del país, vivir una vida completamente diferente, que no me daba miedo tampoco porque era una decisión que ya de cierta manera ya estaba tomada. ¿Y dónde culmina esta decisión o dónde acaba la relación como tal? En el momento en que ya yo decidí quedarme, posteriormente 6 meses luego de la decisión, ya casi un año, o de 8, no recuerdo muy bien, de 6 a 8 meses ya de distancia que teníamos, esta relación aquí acaba. La siguiente vez que sostuve nuevamente una relación a distancia como esta, fue luego de graduado de la universidad. O sea, hubo un lapso de 2 años ya en ese periodo. ¿Tenías cuántos años ahí más o menos? ¿Cuando comencé esta o la anterior? La anterior y esta. La anterior, mira, no recuerdo muy bien. Creo que tenía 21 años a 24 y esta comenzó ya casi que no, miento, 20 a 22, 23 y la posterior comenzó casi a los 25 años hasta la fecha. Okay. ¿Qué sucedió en la posterior? Que es la del actual, por así llamarlo. Comenzó similar, ya después de graduado, ya nos conocíamos, hubo una situación donde yo le ayudé con su presentación de tesis, porque tenía un poquito más de experiencia en eso. Ahí nos fuimos encariñando más, nos fuimos haciendo más amigos, ya nos contábamos cosas más personales, muy exclusivamente. Luego, posteriormente, pasamos a lo que es la relación como tal. Seguimos con la relación, seguíamos hablando, seguimos conversando, salíamos. Quizás fuimos un poco apresurados en el ámbito de que nos metimos a vivir juntos a los 3 meses. Quizás allí fortalecimos de cierta manera algo en la relación, que fue lo que nos causó un problema posteriormente. Eso es un proceso de convivencia y bueno, ya fíjate que ya hablando un poco de cómo se fue desenvolviendo después, termina en un distanciamiento, o sea, algo muy opuesto. Exactamente. Tanto así que ella salió del país por un determinado tiempo, de 6 meses, yo me quedé solo, luego ella volvimos a retomar lo que era nuestra convivencia, la retomamos por 1 año nuevamente, luego ella se vuelve a ir. ¿Qué sucede aquí? Ya yo tenía de cierta manera el patrón de que ya sabía lo que podía suceder. Porque, y la mayoría de las preguntas es, Jigger, ¿por qué no te fuiste? También. En ese momento tenía un dilema allí con lo que eran mis documentos y todo eso, en el cual yo tomé la decisión de esperar un poco, bueno, retomar, solventar mis problemas con lo que era mi documentación. Solicitamos la visa y todo, absolutamente todo, la solicitamos por España el año pasado. ¿Qué sucedió acá? La comunicación era fuerte al principio, por supuesto, videollamadas, Zoom, absolutamente todos los medios de comunicación que pudiéramos utilizar en ese momento. Siempre estábamos en constante comunicación, desde que nos parábamos hasta la hora de dormir, siempre era fotos, videos, llamadas. Nosotros compartimos una mascota en común, que todavía la tengo yo, en ese caso. Un hijo, pues. Sí, sí, vamos a llamarlo de esa manera. Allí, nosotros siempre estamos en comunicación constante. ¿Qué sucede acá? ¿Verdad? Después de cierto determinado tiempo, obviamente lo que era la diferencia de caracteres entre ella y yo comenzó a ser un poco más fuerte. Yo soy partidario de los que decía, mira, no busques lo que... Yo le decía a ella mucho, cuando vayas hacia afuera, no busques en tu familia o en tu entorno familiar a alguien o a las personas que conociste que están aquí contigo, porque ellas llevan mucho tiempo afuera, su carácter cambió. Y te vas a encontrar una persona completamente diferente. Obviamente uno estar migrante, también de alguna manera las cosas cambian. Cuando uno se va no es lo mismo. Entonces, cuéntame un poquito más sobre eso. Bueno, mira, yo le decía a ella, no busques de cierta manera el refugio en tu familia que tenías antes de que te fuera del país, porque ellos llevan un poco más allá. Ya el carácter de ellos cambia un poco, ya lo que son sus actitudes cambiaron un poco y de cierta manera van a chocar contigo o con lo que tú estás buscando en ese momento. Desde allí, en adelante, comenzaron un poquito de problemas con respecto a ella y conmigo, obviamente porque me afecta. Lo que le pasaba a ella, obviamente, afectaba a nuestra relación y de cierta manera, como yo era su único desahogo. Había problemas familiares en ese momento y... Había un choque. Exactamente, había un choque de caracteres, por supuesto. Y yo estaba en el dilema de que son su familia, son sus abuelos, son sus padres, son sus hermanos, son sus familiares cercanos, sus tíos, donde yo no puedo hablar mal de sus familiares. De cierta manera sería mal visto. Yo tendría que tener una postura neutral, pero si yo tenía una postura muy neutral, allí ella se vería atacada también por mí. Así. Y a ese punto, o sea, por lo menos el tema familiar, ¿cómo lo manejaba? Sí, evidentemente la familia estaba aquí. No, la familia estaba también afuera. La familia estaba también afuera. Por eso que dije que no busques allá lo que tenías acá antes de irte. Porque ya la familia es completamente diferente en ese caso, en ese sentido. ¿Qué sucede? Bueno, ¿cómo nos afectaba esto? Bueno, yo buscaba de tener una postura completamente neutral en ese momento, de que no se viera de cierta manera ofendida con los conceptos o con lo que ella decía sobre su familia. Yo buscaba la manera de ser lo más
político posible o lo más empático. Y me imagino que, claro, todo eso ocurrió de repente por WhatsApp, mensajes, y eso se malinterpretaba. Sí, no, mayormente eran los mensajes textuales allí, porque como sabemos los mensajes textuales no tienen sentimientos y mayormente uno los asocia a lo que ha vivido con esa persona. Capaz muchas personas, por lo menos, y me disculpa que salga de contexto, no están acostumbradas a que uno le escriba con un punto al final. Capaz se me dio un puntico y ella pensaba que yo estaba molesto, estaba siendo completamente serio. Se notaba Hay problemas de comunicación por la interpretación de los mensajes que podía tener ella y Sí, podías tener tú. por allí. ¿Pasaba a ti también? De Exactamente. repente me mandaba algo y como, mira, esto pasa. Sí, también me pasaba lo mismo, no lo voy a negar en ese sentido porque me ponía de cierta manera en ese lugar. Donde no teníamos tantos problemas quizás eran las notas de voz y sin embargo, porque un ligero cambio en los tonos de voz ya causaba Estás también gritando, sí, desahogo. una pequeña repercusión. De igual manera en las videollamadas era similar. ¿Por qué motivo? Bueno, un mini gesto que haya allí en ese momento puede causar un problema también, en ese caso. Por eso la comunicación de cierta manera a veces era más. Ella comenzaba a comunicarse conmigo desahogándose y terminábamos en una discusión completamente diferente al tema que ya estábamos hablando. Ok, entonces tú crees que, ahora preguntando, ¿tú crees que se tergiversaba la comunicación por el tema de la distancia? O sea, ¿sientes que faltaban ahí también acuerdos? O sea, como que mira, o sea, por el hecho de que yo te mande esto de esta manera no significa que yo estoy molesto contigo. Sí, completamente de acuerdo con esa pregunta. En realidad sí, era así, se tergiversaba absolutamente la mayoría de las cosas. Vamos a poner el 70% de las cosas de lo que nosotros hablamos se tergiversaba un poco por eso. ¿Por qué motivos? Cuando nosotros en nuestra convivencia, yo soy una de las personas que si tenemos un confrontamiento, un problema, yo soy las personas que busco hablar en el momento. A mí me gusta resolver los problemas al instante. A mí no me gusta irme a dormir con una persona teniendo el mismo problema. Eso es completamente lógico. No todo el mundo piensa así, en ese caso. En ocasiones vamos a estar conscientes de, no es que soy la mejor persona del mundo, en eso estoy completamente de acuerdo, pero sí me gusta resolver los problemas. Quizás no era de la mejor manera, porque yo carezco de un poquito de empatía con respecto a los problemas y soy muy directo cuando quiero decir algo, cuando lo quiero expresar. Pero sí había de cierta manera un poquito ahí de problemas con respecto a eso. Ok, ahora yo te quiero preguntar, ¿qué dilemas morales tuviste en tus relaciones a distancia? O sea, como que situaciones en las que tú te sentías entre la espada y la pared. ¿Qué dilemas enfrentaste? Bueno, vamos a comenzar con la primera. La primera creo que como era una persona completamente inexperta en lo que eran mis relaciones en ese momento, lo que era la conexión a esa distancia, había muchas inseguridades de parte de ambos. ¿Por qué? Porque era la primera vez para ambos, en este sentido. Los celos, obviamente, absolutamente todo. La falta de comunicación también era una de las que nos causaban, de cierta manera, esa inseguridad como tal. Buscábamos hablar, buscábamos conversar, pero había siempre un vacío allí que no nos permitía, de cierta manera, congeniar completamente. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que eso tenía que ver, o sea, ya yendo a tus dos experiencias, tenía que ver con la estructura de la relación o era más que nada por ser a distancia? Mayormente, bueno, si traigo a colación las dos relaciones, como ejemplo, yo creo que era la distancia. Yo, no sé, yo me caracterizo por ser una persona muy comunicativa, por así llamarlo. De hablar, buscar, conversar en este sentido. Pero, ¿qué ocurre? O bueno, con referente a tu pregunta, ya llevando las dos a colación, ¿qué dilema se puede presentar acá? Que no puedes encontrar de cierta manera ese calor que encontrabas en esa persona cuando la tenías cerca. También, obviamente, hay momentos donde estamos full ocupados, capaz ella en sus días libres estaban completamente libres, no tenían nada que hacer, pero yo estaba full ocupado, estaba trabajando. No congeniaban los horarios. Exacto, no congeniaban de cierta manera los horarios, al parecer que son una hora de diferencia. Eso nos causaba muchos problemas. Eso significa como que no solamente eran factores internos de la relación, sino que tenía que ver con los factores externos. Exacto. Fíjate que cuando hablamos también incluso del aspecto de la adaptación cultural, cuando una persona tiene un proceso migratorio, la persona experimenta un duelo, un proceso psicológico que Sí. se abre después de una pérdida. En el caso de estas parejas, probablemente al momento de estar en ese proceso de adaptación, estaban viviendo o enfrentando sus propias crisis, como que bueno, esta es una nueva cultura, este es un nuevo idioma, en el caso de otros países, o este es un nuevo clima incluso. Y el duelo migratorio se caracteriza porque es permanente. Entonces, en ese momento, muchas veces se puede confundir, como que, bueno, esa persona no me está prestando atención. Y no es tanto el no prestar atención, sino que se está enfocando en un proceso de adaptación en un país nuevo. Entonces, ¿cómo manejabas tú eso? ¿En algún momento llegaste a informarte sobre el duelo migratorio? ¿Cómo se vivía? ¿Y cómo lo experimentaste tú? Porque también la persona que se queda lo experimenta. Bueno, sí, con respecto, voy a llevarlo a las dos porque son dos puntos completamente, mis dos relaciones han sido diferentes en todo sentido. En la primera sí me afectó bastante. Tuve hasta 0 años que me encerré casi que por una semana
que no quería absolutamente nada, falté al trabajo, falté a la universidad, me afectó bastante. Y la comunicación con ella era un poquito más mínima, porque de cierta manera ya tenía yo en la mente de que quería quedarme, quería culminar en la universidad, no quería pasar por ese tipo de frustración. Y eso que estaba comenzando apenas 4 semestres después, 4 meses después, fue que yo tomé la decisión que ya estaba haciendo. Posteriormente, ya en la segunda relación fue similar así. La primera vez que se fue, obviamente me afectó bastante, fueron 6 meses nada más, pero sí me afectó un poco porque la comunicación era menos que la segunda vez que se volvió a ir. Ella estaba muy ocupada en su trabajo, yo estaba muy ocupado en lo mío, la comunicación era mínima, hablábamos en la mañana, hablábamos en la noche, una que otra videollamada, también teníamos en Venezuela los factores venezolanos o de cierta manera esos problemitas venezolanos que era que si el internet, la luz o en ocasiones la señal, y eso también de cierta manera atacaba lo que era nuestra comunicación en ese momento. Ya después de la segunda vez que se vuelve a ir, también sucedió lo mismo. Todos sabemos que aquí estamos pasando por una pequeña crisis, que no vamos a profundizar en eso, pero que también... Sí, ¿no? Y el mismo sistema que nosotros atravesamos, así como ellos están en un proceso de adaptación constante, nosotros también estamos en un proceso de habituación. Las personas que se van de Venezuela, hablando un poco de Venezuela, y las personas que nos quedamos, estamos también en la habituación de solventar. Se fue la luz, entonces si teníamos ciertas ocupaciones, tenemos que resolver y encontrar maneras de solucionar el problema. Entonces, ese tipo de cosas hace que ambos se enfoquen en situaciones distintas. Exactamente. Y también abre espacio a un distanciamiento no solamente físico, sino emocional. Bueno, con respecto a lo que te decía de lo que era la situación política, capaz eso nos afectaba, esas crisis nos afectaban un poco en lo que era la comunicación. Y con respecto a lo que me preguntaste sobre lo del duelo, no averigué mucho como tal. En realidad, mi ignorancia de cierta manera no permitió que... El desconocimiento. Tema, Vamos a sí. decirle. No es malo decir que uno ignora ciertas cosas, pero sí, es completamente cierto. El desconocimiento de este tema quizás nos trajo muchísimos problemas en la relación. Sí, bueno, y es un momento importante destacar que nadie es dueño completamente de todos los conocimientos del mundo y a veces experimentamos y con eso aprendemos. En algunos casos muchas personas, bueno, lo he tenido en consulta, personas que buscan ayuda porque no saben cómo manejar su relación a distancia. Y es importante saber que las relaciones a distancia se sostienen sobre todo de proyectos a largo plazo. Por ejemplo, cuando nos volvemos a ver. Y muchas de ellas no lo tienen. Ese proyecto no lo tienen. ¿Y qué hace? Que se desestructura la relación. Porque empieza a ser como que, bueno, ¿y para qué estamos hablando? ¿No? ¿Para qué? El para qué siempre es sumamente importante. Es lo que nos da los motivos para continuar un proyecto, una planificación y una relación de pareja. Entonces, si estamos conversando y nos estamos tratando bien y nos ponemos planes, pero no hay una fecha establecida, genera mucha más incertidumbre. Entonces, creo que más allá, por eso te decía, todos desconocemos temas, pero la experiencia nos ayuda a ver las cosas distintas. Ok, ahora yo te quiero mostrar algo, bueno, mejor dicho, para que lo escuches, ¿no? Okay. Yo creo que esto es un himno de Venezuela. Yo quiero saber qué piensas tú de esto. Esta canción de que te recuerda. Bueno, mira, Ay, la canción de Me Rehuso, eso es de Venezuela. bueno, te diré que creo que no soy venezolano entonces, porque sí la canción, te puedo asegurar que no la he escuchado completa. O si la he escuchado, no le he prestado la atención completamente. Muy bueno, pero ese es el himno de Venezuela. Sí, las personas me rehuso a las personas que se van. O sea, es una canción que tienes que dedicar fijo a tu pareja estando a distancia, tú aquí en Venezuela y esa persona se fue. Me faltó así. Ya tenía que volver con ella, se la dedico y luego que me deje. Bueno, eso es otra cosa. Pero siempre hay, viste, que hay símbolos culturales. Sí, exacto. O sea, prácticamente la relación a distancia es como una insignia de los venezolanos por todas las situaciones que hemos atravesado. Pero bueno, sin embargo, cabe destacar aquí como un punto importante es que, bueno, todas las relaciones tienen que tener comunicación, tienen que tener límites, tienen que tener acuerdos, no importa si están cerca o están lejos. Pero como lo había dicho Javier, todas las relaciones tienen que tener proyectos y planes a futuro. Entonces, quiero saber cómo te has sentido el día de hoy. ¿Cómo te sientes para esta experiencia de haber hablado sobre este tema? En realidad me siento cómodo, ya me pareció interesante, de verdad que el segmento se diera, en cuanto vi el tema, de verdad me pareció muy jocoso y atractivo para abordarlo. Y bueno, sí, me siento muy cómodo, gracias también, yo creo que es la compañía, el cómo se da el tema, el cómo lo vamos conversando, lo vamos llevando de manera cómoda y de manera chévere, de verdad. Con respecto al tema, bueno, de cierta manera, por supuesto que me causa un poco de nervios vamos a estar conscientes, todos pasamos por una situación así, en algún momento la distancia de cierta manera nos va a causar algún tipo de daño, nos va a causar, no un daño como tal, pero sí nos va a afectar un poco. Y bueno, a las personas que tengan una relación a distancia, el mejor consejo que les puedes dar es comuníquense, háblenlo,
tengan conversaciones incómodas con respecto a absolutamente todo lo que les molesta. Mientras más hablan, menos espacios vacíos quedan, sobre Exacto. todo porque los mensajes en WhatsApp se malinterpretan. Por Si me mandas un emoji, entonces porque me mandas ese emoji, me tardas en contestar 5 minutos. Sí, y ahora los stickers, que eso también ahora es algo que, ¿quién te mandó eso? Ok, eso suena muy personal, creo. Ok, bueno, disculpa. Y bueno, creo que otro de los problemas que se presentan también es cuando ya tienes cierta convivencia con tu pareja, después que se va, uno de los problemas principales que yo viví es el tacto, la falta de tacto, la falta de calor, esa conexión personal también falta. Y es lo que estás diciendo, si no tienes planes y proyectos o una fecha determinada, eso crea... Incertidumbre. Sí, mucha incertidumbre. Y es algo que me sucedió, fue completamente cierto. En ambas relaciones me sucedió lo mismo. Y muchas veces el no poner los límites, el para qué, como te digo, es por el mismo temor. El temor a que la relación fracase, a que no salga como las cosas queremos que salgan. Entonces, recuerden que los límites son los que sostienen todo tipo de vínculos. Y el miedo más bien nos limita a darnos cuenta si realmente esa relación va a funcionar o no. Es mejor colocarlos lo más pronto posible para definir, mira, hacia dónde nos estamos dirigiendo, para poder concretar entonces qué es lo que queremos. Y bueno, para cerrar el podcast el día de hoy en Lo que nadie habla, pudimos hablar sobre los límites, sobre la comunicación, sobre los stickers, sobre la canción de The Ocean, Me Rehuso, que es un himno de Venezuela, y muchísimas cosas útiles para aquellas personas que tienen una relación a distancia y no saben cómo mantenerla. Quiero agradecer a nuestro invitado, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia. Todas las personas pues que se exponen a hablar sobre esto me parece sumamente importante porque al final esto es una ayuda para aquellas personas que no saben qué hacer y en algunos casos recuerden que es sumamente importante, si no saben gestionar o manejar, buscar apoyo emocional o psicológico con un profesional. Entonces, muchas gracias por estar aquí y bueno, los veo en un episodio nuevo de Lo que nadie habla. Shh.